Amados hermanos, les saludo a todos nuevamente, deseando que la gloria, misericordia y gracia de nuestro gran Dios eterno sea con todos ustedes en el nombre de Jesús el Cristo, su Santo Hijo. Quiero compartir el día de hoy nuevamente otra enseñanza que sea de beneficio para el crecimiento espiritual de mis hermanos. Para ello, quiero clamar al Dios eterno en el nombre de Jesús que Él haga de mí un instrumento y que estas palabras que comparta en este video, para quienes le vean, sea de bendición en ellos, abriéndoles el entendimiento y enseñándoles acerca de la voluntad de Dios. Amado Dios, soberano, eterno y glorioso, en el nombre de Jesús, nuestro Señor Jesucristo, tu Santo Hijo, hemos podido acercarnos a ti por tu gracia y bondad, pues hemos sido adoptados en Él como tus hijos. Por ello, Dios amado, como tu siervo, que me has llamado del vientre de mi madre, quiero ser útil en esta mañana, en este momento, no por mis obras ni por mi gracia, sino por tu amor y por tu misericordia. Hazme instrumento tuyo, oh Dios amado, en favor de mis hermanos, y que también tu palabra me edifique a mí. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Bueno, mis hermanos amados, el día de hoy vamos a tratar un tema bastante hermoso, pienso yo. Es un tema que he querido presentarles para que aprendamos y crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel pereció no porque no quería agradar a Dios, sino porque le faltó conocimiento. En muchas ocasiones he encontrado personas que por agradar a alguien, queriendo agradar a alguien, terminan desagradándole, porque no sabían que lo que hacían o lo que iban a hacer les iba a desagradar. Por ello, mis hermanos, el día de hoy quiero presentarles esta enseñanza, el perdón entre nosotros, los hijos de Dios. Recordemos que una cosa es el perdón de Dios a nuestros pecados por el bautismo en el nombre de Jesús, su Santo Hijo. Otra cosa es pedirle perdón a Dios por los pecados que cometemos contra Él. La palabra de Dios nos dice que si alguno ha pecado contra Dios, abogado tenemos para con Dios a Cristo Jesús, ¿cierto? Pero otra cosa es el perdón entre nosotros, como creyentes, como seres humanos. ¿Qué de importante es esto? Lucas capítulo 11, verso 4. Cuando Jesús enseñaba cómo se debía orar, entregaba el bosquejo de la oración. En el verso 4 dice, el bosquejo de la oración, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, como puede observar aquí, en la oración, cuando uno ora a Dios, se comunica a Dios, hay una parte en la cual uno puede y debe pedirle perdón a Dios por los pecados que uno comete. Pero allí en la frase dice que nos perdone porque nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. Por esa razón vamos a observar por qué es necesario perdonar a los que nos deben. El perdón de Dios está condicionado al perdón entre nosotros. Usted dirá, pero si la palabra de Dios dice que en el nombre de Jesús, pero en el bautismo en el nombre de Jesús se perdona todo pecado, ¿por qué ahora este ministro sale con esta sentencia, con esta afirmación? Primero que todo quiero aclarar algo. Estas enseñanzas están dirigidas a la iglesia, no están dirigidas al mundo, están dirigidas a la iglesia, a los hijos de Dios. Como hijos de Dios nosotros pecamos y pecamos contra Dios y pecamos contra nuestros hermanos. Como dije al inicio, ya sabemos que eh, para pedir perdón a Dios como hijos de Dios ya tenemos un abogado al cual es Cristo. Entonces, podría efectuarse ese perdón
si no hemos perdonado a los que nos ofenden? Mateo capítulo 18, verso 32, verso 34 dice, entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Ustedes conocen esta historia, parábola del Señor Jesús, que enseña cómo un hombre que debía a su señor pidió perdón por su deuda y su señor lo perdonó. Pero dicen que este hombre, yendo en la calle, encontró a alguien que le debía a él. Y aunque la persona le pidió misericordia y que le perdonara la deuda, este fue inmisericordia. No tuvo misericordia con él, sino que se fue contra él, lo hizo llevar a la cárcel, hizo llevar a sus hijos y a su familia para cobrar su deuda. Entonces el que le había perdonado a él, le encontró y le dijo estas palabras. ¿Qué indica esto, hermanos amados? Dios nos ha perdonado nuestros pecados, deudas terribles que teníamos contra él, le habíamos ofendido. Ya, como hijos de Dios, ya perdonados, Dios espera que nosotros también perdonemos a los que nos han ofendido o pidamos perdón a quienes hemos ofendido. Si no observe esa sentencia, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Es decir, Dios no está agradado con un hijo que sabe que le ha perdonado y lo ha librado de condenación, y este hijo lleva su corazón lleno de odio, de venganza, de rencor contra su hermano. Así no sea de la iglesia contra su prójimo. Veamos otra enseñanza de Jesús, Mateo capítulo 5, verso 23 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Como podemos observar aquí, hermanos amados, aún para dar alabanza, glorificar a Dios, honrar a Dios, debemos estar a paz con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque es imposible que tú digas o que clames y adores a Dios sabiendo que estás odiando a tu hermano, que estás enojado contra tu hermano, que tienes un rencor, un odio contra tu hermano. Eso es imposible, porque adorar y alabar a Dios eh, es demostrarle que le amamos. Y es imposible que Dios reciba esa alabanza, esa ofrenda, si la palabra de Dios nos dice, el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces observa, estimado hermano, que es imposible que usted desgaste su garganta, canse sus rodillas, clamando y adorando a Dios. Es imposible que esa ofrenda de alabanza, esa demostración de cariño, de aprecio, de amor para con Dios, Dios la reciba. Si en tu corazón, si en tu alma hay odio, venganza, rencor, envidia contra tu hermano. Si no has sanado eso, la palabra de Dios nos dice, ve y reconcíliate primero con tu hermano. Quiero ampliar esto más allá de tu hermano, tu vecino, tu familiar que no pertenece a la iglesia. Tú como hijo de Dios debes ser lumbrera. Quiere decir que tú debes ir y buscarlo. Decirle, mira, me has fallado, perdóname. Te perdono o perdóname porque te he ofendido. Veamos cómo se da este perdón entre nosotros, cómo nos perdonamos entre nosotros. Hay diferentes formas que la gente cree que existen. Primero, muchos creen que dejar pasar el tiempo es la forma, es decir, el tiempo sana las heridas. Por acá les puse esta fotografía de esta mano con una herida en un dedo, está infectado.
No sé si a ustedes les ha pasado, muchas veces se meten estacas de madera en nuestro cuerpo, en nuestras manos, en nuestros dedos. Y si no las sacamos, es posible que esa estaca, esa herida por donde entró la estaca de madera se cure por encima, sea sanada por encima. Pero con el tiempo, la estaca que queda dentro empieza a descomponerse y esto hace que la herida empiece a infectarse por dentro. Y cada vez que rozamos nuestra mano donde está esa estaca con algo, y duele, sentimos dolor. Asimismo pasa con aquellas acciones que nos han hecho a nosotros o que nosotros hemos hecho con otros. Dejar pasar el tiempo no es la solución. La gente dice es que el tiempo sana las heridas. Eso es verdad, pero para que la herida sea completamente sanada hay que sacar la estaca, hay que limpiar la herida después de sacar esa estaca y ya el cuerpo por el tiempo sanará correctamente la herida. Pero si no se saca la estaca, por más que pase el tiempo, la herida, el lugar donde fue herido, va siempre a sufrir dolor. Por eso vemos muchas personas que eh, dicen haber perdonado, pero cuando les recuerdan esas acciones, cuando encuentran esa persona que les hirió, sienten tristeza, sienten rabia, sienten dolor, sencillamente porque no han sacado la estaca, es decir, no han pedido perdón. Otros creen que porque amamos a Dios, quien fue ofendido tiene la obligación de perdonarnos sin que nosotros pidamos perdón. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo entre creyentes, entre parejas, esposo, esposa, entre padres e hijos. En muchas ocasiones tenemos la idea de que porque tú amas a Dios, aunque yo te ofenda, debes perdonarme sin que yo te pida perdón, sin que yo me disculpe, sin que yo me acerque a ti y te diga, oye, te he ofendido, te he maltratado, perdóname. No, es que Él ama a Dios. Y si Él ama a Dios, tiene que amarme a mí, entonces tiene que perdonarme así yo no me disculpe. Por eso muchos hogares han llegado al fracaso, porque tanto la esposa o el esposo se han ofendido y se han maltratado entre sí un sinnúmero de veces y ninguno de los dos tiene la valentía de pedir perdón o de dar perdón. Porque recuerda, hermano amado, que esto no es de cobardes, esto es de valientes. Y no valientes para salir a gritar en un altar que amamos a Dios. No valientes para salir a la esquina y decir que Jesús les ama. Valientes para perdonar cuando nos han atacado, nos han herido. Valientes para tener misericordia con aquellos que piensan diferente a nosotros. Valientes para vivir en la voluntad de Dios, no para estar gritando solamente. Muchos se creen grandes cristianos o poderosos cristianos porque hacen esas infinidad de cosas. Muchos dicen, es que yo soy un valiente en Dios porque yo saco demonios. El Señor ha hecho varios milagros por medio mío. El hecho que Dios te use no significa que esté agradado contigo. Es que Él cumple su palabra cuando crees a sus promesas. Pero Él te llamará a cuenta o me llamará a cuenta a mí si nosotros estamos mal con nuestros hermanos. Los milagros y las obras que Él haga por medio nuestro y que nos use en una predicación, nos use llevando el testimonio, no indica que Dios siempre va a estar agradado con nosotros, así no hayamos perdonado o pedido perdón a aquellos que nos han ofendido o que nosotros hemos ofendido. Perdón. Así que por favor, hermano, sáquese de la cabeza de que esa persona que ama a Dios debe perdonar sus ofensas sin que usted le pida perdón. Sea valiente y vaya, dígale, hermano, lo ofendí, perdóneme en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 5, verso 39 dice así, mire lo que dice la palabra, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Este texto es muy mal interpretado en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque precisamente lo que estábamos hablando anteriormente
se basa en la mala interpretación de este texto. Primero, note aquí que dice, no resista al que es malo. Aquí no está hablando al creyente, sino a aquel hombre contumaz, perdido, que no tiene a Dios en su corazón, que no sabe amar a Dios. Pero usted y yo que somos cristianos no podemos identificarnos con esto. No podemos decir como dice aquí, que al que te hiera la mejilla, ¿quién es el que está hiriendo la mejilla allí? El malo, no el Hijo de Dios. Entonces, ponle también la otra. Esto indica los ataques que suceden de afuera, de los que no son y no conocen a Dios. No está diciendo entre tú y entre nosotros como hijos de Dios, entre los que decimos conocer a Dios. Una cosa es los que están afuera, pero una cosa es tu esposa, tus hijos, una cosa es tus hermanos en la iglesia. Ahora, note esto, que aquí dice ponle tu mejilla derecha, ¿cierto? No dice que ataques al que te hace la maldad, pero si puedes dirigirte a él y decirte, mira, tú me has herido y yo te perdono en el nombre de Jesús. De esa manera mostrarás la luz más que 2 horas gritando en un altar y saltando, porque esa es la verdadera luz, la palabra de Dios y comportarnos como hijos de Dios. Recuerda que Jesús, el Hijo de Dios, allá en la cruz, pidió perdón por los que le mataban y le dijo, Padre, no les tengas en cuenta o perdónalos porque no saben lo que hacen. También hay en la Biblia otro hombre que tiene una imagen muy similar a la de Cristo. Esteban, cuando estaba muriendo apedreado, dijo, no les tengas en cuenta este pecado. Ese es un verdadero hijo de Dios. Y tú y yo debemos parecernos a esos hijos de Dios. Bueno, continuemos. Estas son las formas en que nosotros malinterpretamos el perdón entre nosotros. Ahora vamos a ver qué aprendemos de Cristo, de Jesús el Cristo. ¿Cómo nos enseñó Él a estar a cuentas? Mateo capítulo 18, verso 15 y 22. Esta es una enseñanza de Jesús a la iglesia, es decir, a ti hermano, a ti hermana, a ti estimado pastor, a ti hijo de Dios, a mí como hijo de Dios, a mí como siervo de Dios, que Jesús nos ha dejado y debemos tenerla en cuenta. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. ¿Qué indica esto? Repréndele no es ve y oféndelo, ve y reclámale. No, ve y dale a entender que te ha ofendido. Pero note esto, estando tú y él solos. Quiero que observe el orden en el que Jesús enseñó. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué indica eso? Si tu hermano te dice, sí, hermano, yo lo ofendí, le pido perdón y usted le dice, yo también te perdono, se ha ganado al hermano, es decir, se ha librado de que tanto él esté ofendido como tú estés ofendido y que el amor de Dios siga menguando en ustedes. También se ha ganado de que tanto él como tú pueden ir a adorar libremente a Dios, entregar su ofrenda de adoración a Dios que no va a ser rechazada. Dice así, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Es decir, si el hermano dice, no, de tal cosa, saca excusas, porque desafortunadamente nosotros los humanos aprendimos de Adán y no hemos querido dejar esa costumbre. Siempre que nos indican un error, siempre le sacamos excusa al error, le echamos la culpa a otro. Dios le dijo a Adán, Adán, ¿qué has hecho? Y lo primero que hizo Adán fue echarle la culpa a la mujer o echarle la culpa a Dios. Le dijo, la mujer que tú me has dado, ella me dio y comí. En pocas palabras, de una manera indirecta le está diciendo a Dios, tú tienes la culpa. Si no me hubieras dado esta mujer, yo no hubiera hecho lo que hice. Así somos nosotros los hombres. Siempre tratamos de sacar excusas. Obviamente la mujer, al ver al hombre con ese ejemplo, pues ella sigue el mismo ejemplo y le dice, mujer, ¿qué ha sucedido? Y entonces ella le dice, no, la serpiente me habló y yo comí. Le echó la culpa a la serpiente.
¿Por qué? Porque aprendió del varón. Esto es algo muy importante, hermano mío. Usted es el esposo, la cabeza de la casa, no para que grite y crea que es un dictador. Es para que dé ejemplo a su esposa y a sus hijos de cómo amar a Dios. Últimamente, y por último, Dios le dice a la serpiente como no tenía a quién echarle la culpa, pues le tocó aguantarse todo el golpe. Pero desde allá hemos aprendido a eso. Muchas veces vienen a decirnos nuestros errores, nuestros defectos que hemos herido, que hemos lastimado, y siempre sacamos excusas, no queremos reconocer. Entonces dice aquí, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, note esto, hermano amado. Si usted va, le dice a esa persona, perdóname, o te perdono, y esa persona dice, no, yo no te he ofendido, no te recibo, no tengo por qué perdonarlo a usted, tal como. Busque dos testigos. Por favor, no vaya a buscar dos chismosos, no vaya a buscar los más chismosos, los que andan contando todo. Pídale a Dios sabiduría. Dígale, Señora, qué hermanos escojo que sean prudentes, que sean sabios, que me acompañen porque necesito hablar con esta persona que me ha ofendido o que yo le he ofendido, ¿cierto? Dice, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra, es decir, para que quede un testimonio de que tú estás buscando la reconciliación. Dice, si no lo oyeres a ello, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, ya llevaste tus dos testigos, ya te presentaste. El hombre no oye, la persona no oye, la mujer no oye. Entonces tienes que publicarlo a la iglesia si es cristiano. Es decir, hermano, el hermano Julano, yo lo lastimé, le he pedido perdón y él no me quiere perdonar, o él me lastimó, yo le he dicho que me pida perdón y que yo le doy perdón y él no quiere aceptarlo. Entonces quiero dárselo a conocer a ustedes. ¿Por qué? Porque allí entre la iglesia que es de Dios, que es espiritual, el hermano va a sentir la presencia de Dios y va a ceder y va a llegar a aceptar el perdón o a dar el perdón. Pero dice, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si ya con todos estos pasos, ese que dice amar a Dios no pide perdón o no recibe el perdón, sencillamente no ha conocido a Dios. Y ya usted se libra de esa obligación, ya usted está libre porque ya usted ha buscado la solución. Si observó el orden, primero a él solo, después a dos o tres testigos. Sí, por último a la iglesia. Pero desafortunadamente, hermanos amados, nosotros parece que hacemos al contrario. Primero empezamos a disociar del hermano en la iglesia. Primero empezamos a decir, si ve que el hermano me lastimó, si ve que el hermano me hizo mal, si ve que el hermano me mira mal. Después, por último, por nuestra cobardía y nuestra hipocresía, a veces vamos y buscamos a uno. Hermano, ve, acompáñeme que le voy a pedir perdón, pero ya hemos dañado el nombre del hermano o de la persona en toda la congregación. Y ya por último es que tomamos la valentía de ir a presentarnos delante de él y decirle, vea, es que usted me hizo, ya cuando hemos envenenado el corazón de todos. Así que, hermano, tenga en cuenta el orden, preste atención a eso, no difame, no difamemos a los hermanos. Primero lo hacemos al revés, observemos el orden en que Jesús nos lo ha enseñado. Continuamos. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Perdón. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Qué indica esto? Estas palabras de Jesús. No, hermano, para atar demonios, para atar espíritus. No, hermano mío. Aquí el contexto de la enseñanza es el perdón. No se vaya a salir del contexto. No vaya a sacar esta sentencia de Jesús y a ponerla en los demonios y en las fuerzas espirituales de maldad. No. Aquí está hablando del perdón. Si usted y su hermano llegan a paz,
ese pecado entre hombres, entre humanos, queda borrado, queda desatado en la tierra. Pero si esa persona no recibe tu perdón o no te perdona, esa persona queda amarrada y queda amarrada en el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo están escritas todas nuestras obras. Dios conoce todos nuestros hechos. Así que estad pendiente de esto, mis hermanos amados. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidierais, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esta otra sentencia tampoco la saquen de esto. Perdón, mis hermanos. Muchos dicen, no, hermano, es que voy a comprarme una finca, entonces voy a ponerme con mi esposa y voy a pedirle el favor a 3 o 4 hermanos que oren, que todos unidos, toda cosa que pidamos al cielo, el Señor nos la va a dar. Y a veces se quiebra la fe y se falla la fe porque nunca sucede eso. ¿Por qué, mis hermanos amados? Porque están sacando esta declaración de Jesús de contexto. Aquí está hablando Jesús del perdón. Hay heridas profundas en el corazón de los hombres. Hay profundas heridas por maltrato, por tristezas, por acciones horribles que, sobre todo en los hogares, padres contra los hijos, hijos contra los padres. Cosas difíciles, hermanos, que son, a veces uno como pastor recibe eh, confesiones, por así decirlo, de parejas y de familias que uno mismo dice, Señor, ¿cómo fue posible que sucedió todo eso? Bueno, si esas dos personas ofendidas, si esas dos personas que están maltratadas, doblan sus rodillas, piden perdón en el nombre de Jesús, entonces el Padre mismo, el Dios eterno, sana esa herida, saca esa estaca de dolor, todas esas consecuencias de esas maldades que se cometieron, de esas ofensas. Va a sacar esa pus que ya hizo esa estaca de madera en el alma de la persona, va a limpiarla y va a ser sana y restaurada la persona. Entonces, por favor, no saquen de contexto estas palabras. No se vayan a pedir carros, casas, becas, aviones, vuelos, vacaciones. No es para eso. Cuando Jesús habló de esto, estaba hablando del perdón. Y quiero que tengan en cuenta lo siguiente, porque donde están 2 o 3, dijo el Señor Jesús, congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mire qué dice estas palabras, qué indica esto. Esto no es para el culto, para cuando estás alabando y cuando estás adorando, no. Esto es para cuando tú vas a ir a tu hermano a pedir perdón. Dile a Jesús, Jesús, en tu nombre santo voy a ir a hacer esto. Voy a ir a hablar con mi hermano. Cuando llegues donde tu hermano, dile, hermano, yo quiero reunirme aquí en el nombre de Jesús para que nos presentemos juntos delante de Dios, porque quiero pedirte perdón o quiero que me perdones o que tú me pidas disculpas porque me has ofendido. Esto no es para el culto, mi hermano. Esto no es para orar, para no, que es que si no hay dos reunidos no podemos hacer culto. No, no, esto es para el perdón. No saque estas sentencias de la enseñanza de Jesús. Por último, mi estimado hermano, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Observe esa enseña, esas preguntas de Jesús, de Pedro. Muchas ocasiones usted se la ha hecho. Y se ha dicho, hermano, pero es que esa persona me la hace una y otra vez. Parece que no cambia. Sobre todo en los hogares pasa eso, ¿cierto? Acá Pedro le dice, ¿cuántas veces? Pero no es cuántas veces permito que me maltrate. No, no. Quiero que tenga en cuenta esto, estimada hermana. No es aquí que permitas que tu esposo te maltrate día a día, te ofenda, te pisotee. No, no es esto. Porque a tal cosa no nos llamó el Señor. Es que si mi hermano me ofende, yo lo enfrento en el nombre de Jesús, ¿cierto? Lo perdono, ¿cierto? Pero este hermano comete otro agravio, ¿cierto? Diferente a ese, o quizás el mismo.
vuélvelo a perdonar. Pero si la cosa continúa, no te quedes ahí para que te siga maltratando. No es así que nos enseña la vida. Entonces Jesús le dice, ¿cuántas veces? Dice, hasta 7. Jesús le dice, no, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. ¿Qué indica esto? Nosotros debemos siempre perdonar al que nos ofende, pero no nos quedemos allí para que nos maltrate, sobre todo en los hogares. Si esto acontece, hermano, entre en conciencia. Si tu esposa te está perdonando por los mismos maltratos, por las mismas ofensas que haces contra ella, no creas que tú estás pareciéndote a Dios. No creas que tú estás siendo un hijo de Dios correctamente. Entra en razón y dile a Dios que te ayude para que puedas amar y respetar a tu esposa, a tus hijos, a tu hermano. Porque aunque la Biblia dice que deben perdonarte 70 veces 7, eso no indica que tú vas a salir beneficiado. Porque recuerda, Dios todo lo ve y Dios sabe cuál es tu intención. Así que si es así, pídele a Dios de rodillas y dile, mi hermana, mi hermano, me están siempre pidiendo perdón porque los maltrato, los ofendo. Ayúdame, Señor, no quiero seguir así. Y usted, hermana, obsérvelo bien, sobre todo en los hogares, que se sufre tanta violencia, aún en los hogares cristianos, maltrato psicológico y verbal, hasta físico. ¿Qué pasa, varón? Hijo de Dios, un hijo no debe actuar así. Hermana, tampoco se debe dejar pisotear de esa manera. Tome acciones si es necesario, hasta legales, porque tú eres una hija de Dios para que te esté pisoteando y te esté maltratando a otra persona. Perdónalo, pero no te prestes como el trapo de limpiarse los pies. Hermanos amados, espero esta enseñanza les haya servido y les sea útil. Están en la libertad de compartirlo. La página que tengo se llama La Biblia Declara. Puede compartirla, puede invitar a la gente para que se suscriba a ella y ahí estaremos compartiendo enseñanzas de manera regular. Bendiciones a todos del Dios eterno en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.